Hola, mi nombre es Ignacio Cantiri y les voy a contar el caso de Villa Itatí. Villa Itatí está ubicada sobre el límite del partido de Quilmes, en Don Bosco, sobre el acceso sudeste. Y bueno, esta superficie que está marcada en la foto son más o menos las 50 hectáreas que ocupa el barrio. En 2010, cuando desarrollamos el estudio, el análisis del barrio, se calculaban unos 10.000 habitantes en 2.300 hogares. Los claros que se ven dentro del barrio son dos canchas de fútbol y la huella de la parte más deprimida del barrio, originada en la década del 70 a partir del uso de este terreno previo a la existencia del barrio como cantera de extracción de tosca para el relleno de la obra vial del acceso sudeste. La depresión generada en esta olla que fue conformando el sector en el que se alcanzó mayor profundidad fue generando que la ocupación que se fue haciendo años y décadas posteriores vaya llegando a los límites de esa huella, de esa cava, ocupando cada vez más niveles más bajos. Y más bajos serán esos niveles, mayor la frecuencia de complicaciones por inundaciones y acumulación de agua. Villa Itatí está enmarcada dentro de una pieza urbana que está generada por el acceso sudeste, su proyección hasta lo que sería la aparición de los arroyos San Francisco y Las Piedras a cielo abierto. A partir de este punto y hacia el partido Avellaneda, los arroyos están entubados en su salida al Río de la Plata. Del otro lado del acceso sudeste, frente a Villa Itatí, tenemos la porción de Villa Azul que aún no ha sido urbanizada. Hacia la derecha de la foto, hacia lo que sería el suroeste de Quilmes, tenemos el resto del partido, Quilmes Centro, San Francisco Solano. Hacia la izquierda de la foto, hacia el norte del conurbano bonaerense, el partido Avellaneda. En este contexto y en el reconocimiento de un poco de esta pieza urbana que les comentaba, Villa Itatí tiene esta particularidad de la complejidad en cuanto a los niveles. Eh, la huella de esa cava se puede reconocer en esta serie de fotos que a medida que van pasando los años, la huella de la cava va disminuyendo. Esto quiere decir que cada vez más en su perímetro se van asentando nuevos hogares, nuevas familias y quedan más cantidad de hogares y familias expuestas a las frecuencias de las inundaciones por principalmente la decantación de precipitaciones por la gravedad hacia la parte más baja del barrio. Si esa cava pintáramos la huella, se ve un poco más claramente cómo va en disminución a medida que van pasando los años. Eh, desde la situación con la que nos encontramos en el análisis en 2010 hasta una más reciente en 2018. Esta foto está tomada en lo que podría ser la mitad de camino entre la parte más elevada, el borde del barrio sobre el acceso sudeste, y unos primeros 6-8 metros de desnivel hasta ya una calle interna cercana al borde de la laguna, calculando que desde el punto más alto al punto más bajo de la laguna hay una altura de 11 metros, 11-12 metros. En esta foto que está tomada desde el acceso sudeste se puede ver un poco el barrio en primera plana, y en este sector de acá donde están estos árboles es donde está la laguna y la parte inundable. De este lado del acceso sudeste, lo que les comentaba, esta porción ya de Villa Azul. Esta es la portada del proyecto que desarrollamos en 2010 entonces, con los nombres de todos los integrantes del equipo que participó en ese momento.
Em, Luego del estudio, les decía, de la trama interna del barrio y del entorno, particularmente nos concentramos en este tema de la diferencia de alturas entre la parte más alta del barrio y la parte más baja, una parte constantemente inundada y los niveles siguientes con alta frecuencia de inundaciones, muchas veces generadas por la misma decantación de aguas de lluvias del mismo barrio por gravedad, digamos. El análisis de esos niveles y de esas curvas de nivel nos llevó a trazar una estrategia pensada en la posibilidad de aumentar la profundidad en un sector, conservándolo como laguna permanente, un poco reguladora y un poco como lugar de contención de agua para conectarse a un sistema de bombeo que elevara el agua contenida en esa laguna, manteniendo su nivel, hacia el sistema pluvial del barrio. Del barrio, en los sistemas pluviales ya de Quilmes, de la ciudad formal, digamos. En esa estrategia de excavación y relleno, nos planteamos la posibilidad de poder disminuir la superficie inundable, profundizando, como les decía, esa laguna permanente, en una estrategia general de ocupación de lo que actualmente es la superficie que ocupa la laguna y estos niveles de frecuencia de inundación, ocupándolo con equipamientos, espacios públicos verdes, espacios públicos con infraestructura deportiva, y conservando en un perímetro ya de menor frecuencia de inundaciones, con un mejoramiento habitacional, las viviendas existentes. Esta estrategia necesitaba sí o sí de la relocalización de las familias que en ese momento estaban asentadas en las cotas más bajas, y para relocalizarlas, en la detección de este terreno por fuera del barrio pero sobre el límite del barrio, planteamos un conjunto de viviendas que vemos más adelante. En el análisis de la trama interna del barrio, del ancho de calles, tanto las que podían tener alguna jerarquía de paso vehicular, de tránsito vehicular, como las de un ancho menor, más peatonales, se inserta, y ya en esta imagen tiene un poco más de rigurosidad las dimensiones y las superficies afectadas, tanto a los equipamientos como a los espacios públicos. La estrategia sobre el equipamiento se concentraba en este sector, en una guardería y baulera de acopio para las familias que tenían como actividad de subsistencia el cartoneo o la recolección de material reciclable, con la posibilidad también de alojar ahí a el animal que pudieran tener para traccionar la recolección, despegando de esta forma la actividad de la vivienda de cada una de estas familias. Haciendo un poco de zoom en este sector, como les decía, la laguna que iba a estar conectada al sistema de bombeo, espacios públicos verdes, espacios públicos con infraestructura deportiva, los mejoramientos habitacionales en el perímetro y el conjunto de viviendas en este sector para la relocalización de familias. En lo que es esta laguna reguladora y de acopio de este agua excedente que podía tener el barrio, en este nivel que pasaba a ser el nuevo nivel más bajo del barrio, se había pensado una estrategia de saneamiento con toda vegetación y plantas que tienen la capacidad de purificar naturalmente el agua, tanto como estrategia de saneamiento como también de mejoramiento del espacio público y del paisaje de ese sector, que la laguna funcionara como parte del espacio público verde. En los equipamientos en este sector estaba esta guardería para acopio de reciclables y de caballos, el sector de equipamiento más deportivo, de infraestructura deportiva, que permitía que todo este sector entonces ya no sea ocupado por nuevos habitantes del barrio,
evitando que vuelvan a instalarse en estos sectores que la recurrencia de inundaciones, si bien a lo mejor podía disminuir, iba a seguir existiendo. Las estrategias de ocupación de este sector eran independientes del reconocimiento del resto del tejido del barrio en la complejidad que puede tener el barrio en lo habitacional. En el caso del conjunto de viviendas, se había detectado en este terreno la presencia de una huella peatonal en este sector, que fue reconocida por el diseño de 2 conjuntos, con un total de 184 unidades, distribuidas en 16 consorcios, desarrollados en este predio que ronda los 44.000 metros cuadrados. Conjuntos de planta baja más 3 pisos, con patios internos pertenecientes a las unidades de planta baja, planta tipo, la existencia de este pasaje peatonal entre los 2 conjuntos, y la unidad tipo de consorcio por planta, en 4 unidades de un espacio unificado de estar comedor y cocina, y 3 dormitorios con un balcón que permitía tener armado un lavadero, un núcleo común, en una superficie aproximada de casi 90 metros cuadrados cada departamento. Un corte típico de ese conjunto y la posibilidad de diferenciar estos consorcios a través de la materialidad en las fachadas, del color, que pudieran tener esta perspectiva peatonal, que la escala, si bien permitiera la relocalización de las familias alojadas en los niveles bajos de la cava, también tuviera un excedente para relocalización de familias que por rectificación o ensanche o apertura de alguna de las calles del barrio pudieran necesitar ser relocalizadas y que también fueran parte de la asignación de estas viviendas. Los patios internos de los conjuntos pertenecientes a las unidades de planta baja, y el paso peatonal que separa ambos conjuntos. Algo para destacar del desarrollo del proyecto fue haberlo podido hacer y llevado adelante con la participación activa, con el aporte activo de un grupo organizado de vecinos, con quienes al final del trabajo pudimos organizar una presentación en el barrio y poder haberle contado en ese momento a los vecinos un poco estas estrategias que les mostraba. En 2018 tuvimos la oportunidad de volver al barrio y recorrerlo por dentro, ver una actualización del estado general, del proceso de densificación que había sufrido el barrio en los años posteriores al año del proyecto, al 2010, calculando ahora una población estimada en 30.000 habitantes, y sobre todo en la posibilidad de recorrer el sector de la cava y de este espejo de agua con la recurrencia de su crecimiento y de inundaciones, teniendo también la posibilidad de ver que la situación en muchos aspectos había empeorado y que poco y nada se había hecho. La sensación con la que nos quedamos es que cualquier estrategia, ya sea las que proponíamos o cualquier otra que hubiera evitado la consolidación de este tipo de situaciones, de ocupación de los bordes más bajos, más profundos de la cava, de familias asentadas en esta situación, que conllevan este otro tipo de acumulación de basura y de deterioro generalizado. La sensación que nos quedó en esa recorrida fue que la situación en muchos aspectos había empeorado y que seguía estando todo por hacer. Como proyecto y como desarrollo fue una buena experiencia, y la vigencia del proyecto lo marca el estado actual del barrio y situaciones que deberían tener alguna remediación en lo más pronto posible.